Hola, muy buenas noches, doctora Laura Pamela. Le agradezco profundamente aceptar esta entrevista, la cual hace parte de un ejercicio académico orientado a analizar críticamente el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario colombiano a la luz de los derechos humanos internacionales. El propósito de esta conversación es comprender desde su experiencia profesional y desde el trabajo que usted lidera en la Defensoría, cuáles cree que son los retos del sistema penitenciario. Entonces, pues en un principio me gustaría que te presentaras, que nos dijeras cuál es tu perfil profesional, académico, y ahí sí seguiremos con la entrevista. Gracias, Camilo. Bueno, sí, me presento. Pamela Ruiz Gómez. Actualmente soy la defensora delegada para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. Soy abogada, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho, con una amplia experiencia en la elaboración de política pública, especialmente en materia de política criminal y penitenciaria. Siempre pues muy a la defensa también de los derechos humanos y específicamente en lo que tiene que ver con las personas privadas de la libertad. He tenido la oportunidad de litigar en el sistema penitenciario, pero también en el sistema penal. Y después de eso trabajé en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Especial de Instrucción. Posteriormente ingresé al Departamento Nacional de Planeación, donde tuve la oportunidad no solamente de ser líder del sistema penitenciario y carcelario, sino también la subdirectora de justicia del Departamento Nacional de Planeación y actualmente me encuentro ejerciendo las labores de defensora delegada para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Ok, perfecto, es una amplia trayectoria. Eh, Qué chévere poder contar contigo pues para esto. Entonces, en principio te quería preguntar cuáles han sido los aprendizajes que te ha dejado trabajar directamente con la población carcelaria y con las instituciones del sistema penitenciario colombiano. Bueno, pues las lecciones o las enseñanzas yo creo que han sido demasiadas. Yo creo que primero hay que partir de la base de la estigmatización que aún tenemos en Colombia frente a la población que se encuentra privada de la libertad. Creo que todavía le hace falta mucha conciencia social a las personas frente a lo que implica el delito, frente a lo que implica la cárcel y especialmente cuáles son esos entornos que llevan a delinquir. Esa ha sido yo creo que una de las experiencias más valiosas porque pues definitivamente la mayoría de personas que se encuentran alejados del sistema penitenciario suelen ver ese escenario como un escenario lejos de su realidad, cosa que a veces no es así. Al contrario, creo yo que muchas veces entrar a la cárcel es bastante fácil y lo difícil resulta ser salir de ella. Entonces, esta población se encuentra muy estigmatizada, lo que hace que sea rechazada en general por toda la población, que pues refuta o de una u otra manera rechaza las conductas que ellos pues se encuentran allí. La segunda lección que me ha permitido este trabajo con la población privada de la libertad también es un poquito el desinterés que enfrentan las instituciones a la hora de ayudarle a esta población. Claramente Colombia es un país el cual tiene muchas necesidades, donde pues no solamente defiendo, creo que la más importante sea la de las personas privadas de la libertad, pero indudablemente existe también unas barreras institucionales a la hora de generar políticas para favorecer a esta población. Y esto también se acompaña de la poca priorización que hace normalmente el Ejecutivo para el sistema penitenciario y carcelario a la hora de asignarle recursos para que puedan existir políticas que favorezcan a las prisiones y a las personas privadas de la libertad. Y una tercera lección que me dejaba un poquito ligada hacia la política, entiéndase política como tal, que ejercen nuestros políticos en el país. Y es que obviamente hay inmerso otro tipo de temas que son muchísimo más llamativos, la salud, la alimentación de niños, niñas y adolescentes, actualmente también el tema de mujeres, por ejemplo, de asuntos de género, pero indudablemente para un político no es llamativo pensarse políticas que sean favoreciendo a la población privada de la libertad. Y eso parte de la base que uno, pues en su mayoría no son votantes, o sea, no es un sector que sea interesante para ellos. Y segundo, las políticas que podrían favorecerlas, pues no son interesantes para la población. Entonces, pues claramente todo ese estigma y todo ese rechazo, pues se ve reflejado en que
dentro de las priorizaciones que hay del Estado. Pues nuestro sector, en mi caso, el de penitenciario, es el último siempre, ¿sabes? El de menos recursos, es el que menos quieren apoyar, es el que menos quieren priorizar, pues porque indudablemente no resulta ser atractivo para un Estado apoyarla de una u otra forma lo que ellos sienten la criminalidad. Sí, claro, total. Muy interesante lo que decías de la política y pues de que no son un sector donde hay sufragio electoral, entonces pues el desinterés es pues absoluto. ¿Tú cómo evalúas la actual política criminal en el país en términos de prevención, de resocialización, incluso también de sanción? ¿Qué opinas de la actualidad del país en eso, con la constante o con los constantes discursos de populismo punitivo que tenemos acá de siempre incrementar penas, de más sanción? ¿Qué opinas de esa política criminal? Bueno, pues yo creo que en materia de prevención, Colombia todavía está en sus primeros pasos. Creo yo que si fuéramos un país que pensáramos en una política criminal mucho más preventiva, estaríamos enfocados en tener un Estado que genere políticas que evite que las personas entren a prisión. Y no solamente eso, o sea, detrás de lo que implica cometer conductas criminales existe un total de un tejido social que no es el más favorecido, lo cual implica que esas políticas preventivas estén enmarcadas siempre desde el inicio, por ejemplo, de la escolaridad de las personas, en los entornos protectores, en los entornos de hogar y de familia, lo que implica que pues eso realmente construya que desde que una persona entra formalmente a tener conciencia dentro de la sociedad pueda ir avanzando en no cometer tantos delitos o entender cuáles son los efectos perversos de una privación de la libertad. Entonces yo sí creo que a nosotros como país nos hace falta muchísimo en materia de prevención del delito. También creo que es porque nuestra política criminal muchas veces se articula muchísimo con las políticas de seguridad. Y en las políticas de seguridad en nuestro país, precisamente porque somos un país el cual tiene bastante comisión de delitos, bien sea de manera ordinaria, me refiero yo, pues pensémoslo en el día a día, riñas, tráfico de estupefacientes, no lo llevemos a las grandes escalas de los grupos organizados, tenemos estafas, bueno, tenemos un montón de conductas que se cometen día a día, pero también tenemos aquellas que se encuentran bajo la estructuración o la organización de grupos eh, armados, algunos y otros sencillamente al margen de la ley, lo que hace que pues evidentemente estas políticas de seguridad intenten ser extremadamente reactivas, intenten ser más hacia el lado de lo punible, de castigar, de ser duros con el delito, pero pues efectivamente no hay mucha política de prevención. Yo creo que en ese punto Colombia hasta ahora está empezando como a tener sus primeros pasos frente al tema. Lo segundo que me decías es en materia de sanción y judicialización, ¿verdad? Era prevención y ¿cuáles eran los otros dos? ¿Me lo La recuerdas? prevención, la resocialización y la sanción. Ok. En materia de resocialización, pues claramente como no hay una política preventiva, no hay una política restaurativa, no hay una política que piense en una disminución del uso del derecho penal como herramienta legítima, que lo es, pero pues está desbordado su uso y por eso tenemos un hacinamiento carcelario pues impresionante. Definitivamente sí, en materia de resocialización también nos hace falta avanzar mucho. Creo que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con las herramientas limitadas que tiene en su recurso de resocialización, que no supera, porque ese es el tope al que llega para este año, los 6.000 millones de pesos anuales. O sea, el IMPEC, los proyectos de resocialización los ejecuta bajo el rubro de inversión, no de funcionamiento. Y ese rubro de inversión actualmente está alrededor de 6.000 millones de pesos para 104.000 personas privadas de la libertad. Lo que hace que, pues, si dividimos esos 6.000 millones en el año por 104.000 personas que se encuentran allí privadas de su libertad, pues resulta ser un recurso realmente bajo.
Entonces, creo que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sí ha hecho o ha intentado hacer una labor importante centralizando la resocialización dentro del instituto, como por ejemplo a través de la marca Libera, como a través de, por ejemplo, los SASCA Renacer, como a través de, por ejemplo, potencializar la única colonia agrícola que tenemos, que es Acacías, y así otros proyectos productivos, pues indudablemente todavía no alcanzamos a entender la resocialización en su conjunto. Y eso también parte de la base porque siempre creemos que, o hay un indicador muy fácil para medir la resocialización, que es la reincidencia, ¿no? Entonces, pues ahí también nosotros tenemos en materia de política pública un debate interesante y es que se entiende por la reincidencia, pero pues más allá de ese indicador, el cual no mide el IMPEC ni nos marca un porcentaje, mm, pues sí, definitivamente necesitamos, uno, ampliar más nuestro horizonte de resocialización con programas y proyectos productivos. Dos, necesitamos que esos proyectos y programas productivos se entiendan no solamente desde un enfoque homogéneo, sino también que se entienda que dentro del sistema penitenciario se tiene que pensar particularmente en los grupos poblacionales que se encuentran en él. Entonces, creo que también tiene que tener un enfoque de género importante esos programas de resocialización. Y adicionalmente, sí considero que es importante entender que la resocialización es todo. La resocialización no es solamente garantizarle al privado de la libertad un cupo para que estudie, un cupo para que trabaje, un cupo para que dicte clase, sino resocializar es que el sistema aprenda a ser muchísimo más humano. Entonces, en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, pensarnos en lo que es una verdadera resocialización integral, pues es una fantasía porque estás violando derechos, estás dañando la dignidad de las personas con establecimientos antiguos, sin algunos de ellos, como es el caso de La Guajira, sin servicios públicos adecuados, por ejemplo. Algunos lugares como Pedregal presentan quejas reales del sistema de alimentación. Entonces ahí es donde uno dice, estamos resocializando, pero hay que dejar de entender la resocialización únicamente como el qué hacer, sino verdaderamente cómo es el trato que se le brinda a las personas privadas de la libertad en su día a día para que haya un respeto a la dignidad humana en el marco de lo que se entiende la resocialización. Y en el tema de sanción, yo creo que si somos extremadamente estrictos, pues Colombia es un país que sanciona. Eh, claro, de acá pueden surtir muchos debates y es que la mayoría de procesos que lleva la fiscalía, algunos de ellos pues no resultan en condenas. Sin embargo, que exista un sistema penitenciario con un hacinamiento del 28%, en la cual hayan personas las cuales están sindicadas esperando una sentencia, pero hayan personas ya condenadas, yo creo que demuestra que Colombia es un país que en su día a día sí está intentando castigar. Ahora, que esa sanción donde tenemos que llegar algún día es que pueda ser restaurativa, reparadora, que genere de alguna u otra forma vínculos comunitarios. Claro, o sea, ese es el sueño, ¿no? O sea, es a lo que hay que llegar. Pero por ahora, digamos, pues desde lo que yo creo en el sistema penitenciario y carcelario, pues castigar más, yo te diría que no. O sea, que ya con lo que tenemos es suficiente para tener un sistema penal robusto que permite castigar a las personas sin la necesidad de aspirar a más. Obviamente, pues es lo que yo creo. Vale, sí, señora. Sí, es un hecho, pues, digamos, lo del hacinamiento. Nosotros tenemos cuántas cárceles, más o menos, 127, 128. Nosotros tenemos 125 establecimientos del orden nacional administrados por el IMPEC y Ujú. tenemos 1.000 salas de centros de detención transitoria a cargo de la policía y la fiscalía. Unos son URI y otros son estaciones de policía, pero son Ok. 1.000 salas. Y ahí hay 22.000 personas. En esas 1000 salas. En esas distribuidas en todo el país tenemos 22.000 personas en esas 1.000 salas, que son los centros de detención transitoria. Tenemos actualmente más o menos 104.000 personas privadas de la libertad en centros de reclusión del orden nacional, con una capacidad de 80.000 cupos el sistema. Estamos hablando que pues, hay un hacinamiento del 28% bastante importante. Sí, sí, claro. ¿Y qué obstáculos institucionales has visto tú que limitan actualmente
la implementación de políticas efectivas en cuestión de resocialización, así como tú lo venías contando, y también de reinserción otra vez a la vida, digamos, civil y a la libertad. Uno, el presupuestal. O sea, indudablemente cualquier política pública requiere recursos y más políticas públicas que se piensan, se tienen que ejecutar a largo plazo. O sea, el problema que se vive actualmente en el sistema penitenciario y carcelario no se arregla en un año ni en cinco. O sea, es un tema estructural, esto es un tema de un sistema penitenciario bajo un estado de cosas inconstitucional, el cual pues hace referencia a que hay ciertos puntos que se encuentran absolutamente fallidos, o sea, la infraestructura pues no es buena, la salud en ciertos establecimientos no es buena, lo que pasa en los centros de detención transitoria pues nos hace ver a nosotros que indudablemente pues hay un problema que no se va a solucionar pronto. Entonces, sí se necesita una garantía de recursos por parte del Estado, la cual pues haría que las políticas fueran mucho más efectivas y se pudieran pensar más cosas a largo plazo, ¿no? Lo segundo que yo creo que es importante es la definición de competencias entre el nivel central y el nivel territorial. Si bien la Corte ya hizo ese ejercicio en su sentencia de unificación 122 del 2022, lo que sí es cierto es que ahora hace falta esclarecer cuál va a ser la responsabilidad de las entidades territoriales y precisamente cuál va a ser su grado de participación, cuál va a ser el grado de participación de las gobernaciones, qué va a pasar con aquellos municipios que son de últimas categorías y no tienen los recursos presupuestales para hacerse cargo de la población detenida preventivamente. Entonces sí hace falta materializar esa definición ya de competencias aterrizados al orden territorial, el cual pues sería maravilloso que se diera en el marco del Sistema General de Participaciones, que es la modificación que se está haciendo para que las entidades territoriales se les pueda hacer la transferencia de recursos a través del Acto Legislativo 03 de 2024. Si no sucede en el marco de este Sistema General de Participaciones, que para mí sería un error, pues indudablemente sí tocaría entrar a definir esas competencias. Lo tercero, más allá de aterrizar cuál va a ser el competente frente a cada qué, sí es absolutamente claro que el sistema penitenciario necesita muchísima sensibilización interna dentro del Estado. O sea, no puede pasar que uno que pues, trabaja en estos temas se dé cuenta que tenemos alcaldes, que tenemos gobernadores, que cuando se le habla del sistema penitenciario hacen un rechazo absoluto. O sea, más o menos es un no me importa de manera de frente, lo que hace que pues tengamos poblaciones absolutamente olvidadas. Estas personas de los centros de detención transitoria, yo creo que son los que ahorita pues peor tienen violación de estos derechos humanos, pero especialmente también impide que el IMPEC pues, pueda organizar un poquito a sus condenados, porque en las entidades territoriales estamos al punto donde ni siquiera quieren firmar los convenios que permite el artículo 19 del Código Penitenciario y Carcelario con el IMPEC. Entonces yo sí creo que sí se necesita hasta una sensibilización al interior del Estado, pues para eso. Y otra cosa que sí es clave es que se articule la política criminal con la política penitenciaria, ¿no? O sea, la política criminal definitivamente tiene que ser coherente, tiene que dejar de ser reactiva, tiene que dejar de ser populista. Y yo creo que esto no es algo nuevo, sino que esto es algo que ya pues en reiteradas ocasiones pues no lo ha dicho la Corte Constitucional y es esencial para que la política carcelaria asimismo se estabilice y deje pues de tener ingresos masivos como lo que está pues pasando en los últimos años en el sistema penitenciario. Y claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Muy interesante lo de los convenios que decías con los municipios y todo. Eso la verdad no lo sabía. Tú desde tu perspectiva, ¿por qué crees que persiste la tendencia al encarcelamiento en lugar de fortalecer o fomentar de pronto otras medidas alternativas distintas o diferentes a la prisión? Uno, porque la gente no entiende que la justicia tiene muchos componentes. Entonces, entendemos que la única forma de hacer justicia es que una persona sea efectivamente llevada a prisión,
pero desconocemos la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, como que sentimos que ese rol como sociedad no nos está dignificando a nosotros cuando exigimos que una persona pues vaya a prisión. Lo segundo, indudablemente también por los votos. O sea, si una persona sale con una política la cual indica, no, es mucho más favorable que en vez de enviar a prisión y apliquemos la justicia restaurativa, pues seguramente las personas pues no van a ser interesadas en votar por esa persona porque sentimos que al frente de la criminalidad, pues siempre debe ser como duros con ella. Entonces, pues, ¿eso que obliga? Que las personas pues tengan discursos los cuales están enfocados en que pues el castigo sea la única medida para poder solucionar los problemas. Y tercero, es porque si bien considero yo que pues, la cárcel no es la solución a los problemas estructurales que tiene la sociedad, también creo que Colombia en este momento pues es la única herramienta que tiene, ¿no? O sea, nosotros no hemos pensado en imaginar, o sea, la cárcel como la tenemos concebida en este momento, ¿no? O sea, nunca nos hemos sentado a pensar, por ejemplo, la posibilidad de tener un sistema penitenciario abierto. Claro, existen los beneficios administrativos donde pueden salir por 72 horas, está la fase de confianza en la cual pues cuando ya llegas a ese punto pues el IMPEC te permite realizar actividades de redención de pena en ciertas áreas de los establecimientos, precisamente por la confianza que ya te ganaste en la progresión del sistema penitenciario, pero nunca hemos, y estamos muy lejos de eso seguramente, de pensarnos pues sistemas penitenciarios un poco más abiertos, los cuales pues permitan que la sociedad pues esté en, en, en contacto con la población privada de la libertad, pero pues que haya un retorno a los mismos. Entonces yo creo que por eso es que pues principalmente la sociedad pues siente que esta es como la única herramienta, porque la gente cree que teniéndolos allá encerrados, ya no solamente se cometió el fin del Estado de castigar y de mantenerlos ahí, sino porque ahí ya están seguros. O sea, cuando ya están ahí, ya en teoría la sociedad dice, ay, ya. Lo que no caen en cuenta es que pues igual la cárcel en principio no es para siempre y que así como entran, hay personas saliendo. Y si el sistema no es resocializador, pues efectivamente tenemos es una reiteración del delito. Entonces, creo yo que eso pues podría ser lo que podría tener ese efecto. Sí, sí, señora, ok. Y bueno, y finalmente, ¿consideras que el sistema actual realmente ofrece oportunidades de resocialización efectivas, partiendo de todo lo que hemos hablado, para las personas que son privadas de la libertad? Mira que esa es una pregunta que voy a intentar hacerlo de manera muy imparcial. Mm, indudablemente, como te decía, nos hace falta mucho en materia de resocialización, nos hace falta mucho todavía en políticas de humanización del sistema, nos hace falta mucho dignificar la prisión como entorno el cual el Estado tiene la potestad de encerrarte y ponerte allí un tiempo. Pero siento que Colombia en los últimos años sí ha hecho un esfuerzo por resocializar. O sea, creo que hay cosas que hacemos hoy en día que hace muchos años hubieran sido impensables. Tener la posibilidad que un grupo de teatro salga de prisión a dar una obra bajo la institucionalidad. O sea, yo creo que hace muchos años eso hubiera sido impensable. Haber tenido la posibilidad de un proyecto que se acabó, pero que resalto que fue muy bueno, que fue cuando estuvo el restaurante interno en Cartagena, el cual en pleno centro histórico había la posibilidad de comer en un lugar de prisión. Pensarnos que hay industrias grandes como es en Pedregal, las cuales confeccionan de manera masiva sábanas, jeans, pues tal vez hace muchos años hubiera sido como difícil pensarlo. Entonces yo creo que sí hemos intentado así hacerlo, el IMPEC especialmente,
em, en su área de tratamiento. Yo creo que sí tiene claro que es necesario pensarnos en esas cárceles productivas. Sin embargo, y vuelvo a la misma crítica y es como, pero es que eso es instrumentalista. O sea, eso es creer que resocializar es que usted trabaje, es que usted se meta a un curso, es que usted dicte un curso para los que son monitores laborales o académicos. Pero, por ejemplo, en materia psicosocial, estamos muy mal. En efectos de prisionalización, o sea, tenemos un psicólogo a veces por establecimiento, establecimientos donde hay 500, 600 personas. Y cuando sabemos que los problemas de salud mental sí son importantes, más en privación de la libertad. Entonces, frente a eso, pues nos falta muchísimo. En materia de salud, pues muchísimo más. O sea, nos hace falta tener un fondo, en este caso, que es el que están las personas privadas de la libertad en su mayoría, pues porque los que están en el contributivo, pues en teoría no tendrían estos problemas, pero pues tenemos personas que tienen procesos de cáncer avanzados o procesos de cáncer temprano, los cuales avanzan porque el sistema no está pendiente o al día de su salud. Tenemos muchas cosas aún que mejorar, que yo siento que son esenciales para verdaderamente hablar de resocialización. En el caso de las mujeres, que yo creo que es evidente, las mujeres cometen y entran a prisión por circunstancias sustancialmente distintas a las de los hombres. Y eso hace que si uno analiza el patrón o el comportamiento de criminalidad de las mujeres, en su mayoría son personas instrumentalizadas, que tienen una marginalidad muy específica que hacen que cometan el delito y son también muy discriminadas a la hora de resocializarse. Los programas son aún muy machistas. Los programas desconocen estas violencias históricas de las mujeres. Entonces, esto hace que también sea un reto muy grande y yo creo que de este tema pues podría hablar muchísimo, pero creo yo que sí, que por más de los esfuerzos todavía estamos en un camino muy inicial para resocializar. Bueno, doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este trabajo académico, por compartir tus reflexiones, tu experiencia. Es algo pues muy importante, es una mirada fundamental para todos los desafíos estructurales que tenemos aún en el sistema penitenciario, que nosotros en general como sociedad, como comunidad, estamos muy alejados de eso. Pero lo que tú dices, eso la gente cree que es algo etéreo, que le pasa solo a una determinada persona, pero algún error en el sistema penitenciario, algún error humano y pues cualquier civil no está exento de terminar allá y también merece pues digamos la dignidad, la humanidad por parte pues de su Estado, que es de parte del hecho que es de social de derecho, de las instituciones y también de la sociedad civil. Entonces pues muchísimas gracias y No, un gusto, Camilo. de verdad que sí, muchísimas gracias. Y pues no siendo más, aquí culminamos la grabación.